Continuando con la estructura del diplomado, el tema a tratar en esta segunda sesión es el proceso arbitral. Para ello tenemos a un distinguido profesional. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, posgrado en la Universidad Salamanca, España, maestría y doctorado concluidos en la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en materia de contratación con el Estado, arbitraje nacional e internacional, director de la revista Jurisdicción Arbitral, árbitro en la OCE, conferencista nacional e internacional. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Martín Oré Guerrero. Buenos días, doctoras y doctores. Para mí es un gusto estar con ustedes e intercambiar algunas opiniones con respecto a un tema que es, desde mi punto de vista, central e importante en el arbitraje. Se trata de lo que algunos denominan el proceso arbitral, y que se puede también precisar o denominar el tema de las actuaciones arbitrales. Para mí es un aspecto central y eje que tendría que ser materia de conocimiento de todo aquel que quiere un poco incursionar en este tema, en el tema arbitral. Entonces vamos a ordenar un poco la exposición. Les han entregado un material que consta de cuatro actas, o sea, un juego de 4 actas que quisiera que pasemos a constatar que las tienen ustedes, ¿ya? Que le van a servir de mucho. Una primera, para ordenarlas, y ustedes pueden ponerle un número, que dice Universidad Nacional de Ingeniería, Oficina Central de Infraestructura y Proyectos. ¿Ya? Se ubica en este documento, que está, en el cual hemos tachado algunos datos, porque, como habrán ustedes escuchado, a mis amigos los expositores que me han antecedido, una de las características del proceso arbitral, a diferencia del proceso común, es que el proceso arbitral es confidencial, mientras que el proceso común, una de sus características centrales es que es público. El derecho procesal nos dice que es público para tratar de que los jueces y los juzgadores sean imparciales. Si tienen la presencia de las partes, si tienen los amigos de las partes, si tienen otros abogados o si tienen al público en general, la teoría procesal nos dice que es publicista, ¿no? Para garantizar la imparcialidad y la equidad. El proceso arbitral son otros los criterios, como vamos a ver, es confidencial. En el proceso arbitral solo participan las partes, el secretario y el tribunal arbitral. No está permitido la participación de otras personas o de otros actores en el proceso.
Como ven entonces, es un tema de que tenemos que cambiar el cassette o el paradigma en el cual nos hemos formado. Es por eso que están ahí algunos datos subrayados. Pero este tema entonces, al que le vamos a poner un número 1, es el inicio de un proceso arbitral. Acá ya no solamente tenemos la teoría, el artículo de la ley, etcétera, sino que tenemos materialmente un documento con el cual vamos a dar inicio al proceso arbitral. Y como ustedes lo van a observar más adelante y con más detenimiento, es simple. No es la demanda arbitral, sino es la solicitud arbitral. Luego tenemos un documento que también para mí es de suma importancia. Es el acta de instalación del tribunal arbitral. Y vamos a ponerle entonces, para los efectos, número 2. No porque sea menos importante, para mí la más importante en un proceso arbitral es el acta de instalación del tribunal arbitral. 3. Les he alcanzado también una audiencia de conciliación y determinación de puntos controvertidos. Y 4, finalmente, un acta simple que es una audiencia de informes orales. Estos instrumentos nos van a dar a nosotros una idea material de lo que en realidad es y de lo simple que es el proceso arbitral. No son los únicos instrumentos. Luego se les va a entregar a ustedes, por parte de los organizadores, este PowerPoint, que lo vamos a dialogar y lo vamos a conversar ahora, que contiene el material de la exposición del día de hoy y que les ruego que tomen nota, no nos concentremos mucho en el tema, porque lo van a tener ustedes también en físico, o de lo contrario también a través de sus correos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de precisar cuáles son los instrumentos con los cuales un profesional, un abogado en este caso, alguien que quiere practicar el arbitraje, alguien que quiere incursionar en este ámbito, debe tener en cuenta. Así como a nosotros nos han formado y nos han dicho en las universidades en que hemos estudiado que hay el código sustantivo, que es un elemento importante, dependiendo de la materia, sea civil, penal, laboral, comercial, y que detrás de ellos hay los respectivos códigos, ¿no? El Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, etcétera, que son herramientas fundamentales. Y que lo primero que hacemos los abogados no solamente es conocer la parte teórica, Clioventa y todos aquellos grandes procesalistas uruguayos, italianos y peruanos también, que los hay importantes, son nuestras herramientas de trabajo. Pero en el caso del arbitraje, tenemos que cambiar de paradigma. Esto desaparece. Yo lo que quiero ahora es introducir algunos elementos que tienen que tenerse en cuenta y desarrollarse. ¿Con qué instrumentos vamos a contar? Primero, con la Constitución del Estado. La Constitución del Estado es la norma más importante en la estructura jurídica nacional, la que nos va a dar sustento. He escuchado a lo largo del ejercicio profesional diferentes opiniones con respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje y a sus características. Pero por encima de la opinión que me merezcan
respetados juristas nacionales y extranjeros, yo tengo que remitirme a mi Constitución. Y la Constitución tiene dos artículos que son centrales a tener en cuenta cuando ingresamos al tema arbitral. Es el artículo 63 de la Constitución. Este artículo establece en su párrafo tercero que el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Es decir, la Constitución nos dice, oye, incluso el Estado, cuando entra o tiene contradicción o algún conflicto de interés derivado de tratados, puede someter esa controversia a tribunales especiales, a tribunales arbitrales, constituidos en virtud del tratado en vigor. Ejemplo, los TLC. Y estamos hablando de arbitraje de inversiones. O los tratados bilaterales de inversión, que dicen que el inversionista, el que trae su plata para invertir en un sector minero, un sector energético, etcétera, no se va a someter a la jurisdicción de los jueces de Lima, sino se va a someter a la jurisdicción arbitral. Por eso que tenemos varios casos en que el Estado peruano está involucrado. Doerram, el tema de Conga, que habla, el tema de la Telefónica, el tema del ciudadano chino y otros casos más, en los cuales cuando surge la controversia, esta no se somete al Poder Judicial, sino por el artículo 62 de la Constitución, se somete al fuero arbitral. Puede también someterlas a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley. ¿Y cuál es el otro artículo a tener en cuenta en esta estructura? Es el artículo 139, el que establece la jurisdicción única. Y dice, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente. La gran disputa de la década de los 80 acerca de la jurisdicción civil y la jurisdicción militar. ¿Quién juzga a los militares que cometieron delitos no en el ejercicio de su función? Porque la Constitución dice que con excepción de la militar y la arbitral no hay proceso judicial por comisión o delegación. Estos dos artículos, el artículo 62 y el artículo 139 de la Constitución, son la puerta de entrada que establece que los conflictos de interés en este país no solamente se pueden resolver en el Poder Judicial, sino también en la jurisdicción arbitral, que la establece por excepción, pero que no establece ningún tipo de diferencias. O sea, tan capacidad tiene para resolver un conflicto un juez de primera instancia, un juez de paz no letrado, un juez de paz letrado, una Corte Superior y una Corte Suprema, que un tribunal arbitral o que un árbitro único. Y entonces, ¿qué otros dispositivos legales tenemos nosotros como instrumentos en este proceso arbitral? Porque la Constitución nos remite a la ley. Y entonces acá hay algo muy interesante que tiene que ver con los paradigmas en las que nos hemos formado y que tiene que ver también con las clases de arbitraje, con los tipos de arbitraje. Hemos dicho, Constitución, artículo 62 y artículo 139. Y luego viene la legislación arbitral, la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071. Es el otro instrumento clave que regula y va a regular cómo es que se lleva adelante un proceso arbitral. Y esta nueva ley de arbitraje, este decreto legislativo, el 1071, va a ser la norma marco de los procesos arbitrales, tanto en materia de arbitraje nacional
como en materia de arbitraje internacional. Esta ley modifica un criterio que había antes en el Perú. Antes había una ley para los arbitrajes nacionales y una ley para los arbitrajes internacionales. Esta ley convierte en una sola norma que va a regular tanto los arbitrajes nacionales como los arbitrajes internacionales. Por eso se dice que nuestra ley es unívoca, concentra en una misma norma las reglas que van a regular tanto el arbitraje nacional como el arbitraje internacional. Entonces ya tenemos Constitución, Decreto Legislativo 1071, que regula el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. El otro texto en este orden, en este rango legislativo, la vamos a tener en la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado. Otro instrumento que tenemos que tener en cuenta, la Ley de Contrataciones con el Estado. La ley que regula todo lo que el Estado compra. ¿Cómo compra? No compra como un privado. Si yo fuera dueño de una empresa, yo compraría a mi compadre, a mi amigo, negociaría directamente, no me interesaría de repente perder algo porque es mío. ¿Correcto? Pero el Estado no puede comprar ni negociar como si me vende a un compadre o a un amigo, que muchas veces ocurre, eso lo sabemos, ¿no? Pero no de él. Y para eso están las normas y para eso está la ley, ¿cierto? Entonces, esta norma es clave, porque ha significado acá en el país un quiebre, un cambio en el tema arbitral. Hasta antes de la ley de contrataciones con el Estado, hasta hace unos 10 o 12 años atrás, era una herejía hablar en el país acerca de las posibilidades arbitrales del Estado. Porque los grandes juristas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, seguían manteniendo la idea de que en el arbitraje es el predominio absoluto del tema de la autonomía de la voluntad. Es decir, la autonomía de la voluntad era el omnipoderoso personaje en materia arbitral. Y solamente se podía arbitrar cuando las partes se ponían voluntariamente de acuerdo. Pero ustedes mejor que yo saben que las instituciones en el derecho no son rígidas, no son estáticas, van cambiando, van modificándose, se adecúan a los signos de la época, que el factor social es importante en la producción de las leyes, y ocurrió un gran cambio. Sí, la autonomía de la voluntad va a prevalecer, pero el Estado se obliga a resolver sus controversias, sus conflictos de interés con quienes compran con él a través del arbitraje y solo el arbitraje. Ojo, hay que revisar con detenimiento el capítulo de la ley de contrataciones que tiene que ver con resolución de conflictos. Hay un artículo expreso, que establece que el arbitraje es obligatorio. El artículo 216 de la Ley de Contrataciones del Estado, que es otra clave, es otra pieza maestra en el tema procesal arbitral. Después de la licitación pública, después del otorgamiento de la buena pro, después de la firma del contrato, ya no hay otra vía para resolver el conflicto que el arbitraje. Es decir, nuestra ley, casi única en el mundo, ha convertido en obligatorio el arbitraje o herejía. Se alzaron miles de voces
Pero hoy día esto está caminando y en algunos otros países están siguiendo el modelo, el caso peruano. ¿Qué significa esto? Para el Perú ha significado un alivio al Poder Judicial. Una de las críticas centrales al Poder Judicial es la mora, la demora, lo largo que son los procesos. Una acción de amparo es una acción sumarísima que de acuerdo a la ley debiera durar 90 días. 90 días. Y sabemos que eso no ocurre, pues, ¿no? Hay casos en los que estamos años incursos en procesos de amparo que duran años. Particularmente en un grupo de casos de amparo que ya voy más de 20 años, he llegado hasta la Comisión a la Corte Interamericana. Hemos ganado la acción de amparo acá, la acción de cumplimiento acá, la Comisión nos ha dado la razón, la Corte ha sentenciado a favor y no puedo ejecutar porque el Estado es inmutable, parece, ¿no? Más de 20 años. Algo que debió durar de acuerdo a 90. Bueno, entonces, y les pregunto, ¿saben cuántos contratos con cláusula arbitral tiene firmado el Estado? Más o menos, a ver, díganme algún número aproximado. ¿Cuántos? 50. A ver, doctoras. Piensen. ¿Cuántos trabajan acá en el sector público? ¿Cuánto compran? Lapiceros, tinta, papel, construyen, ¿no? Bueno, les digo, yo también me sorprendí igual. Más de 6 millones de contratos. Más de 6 millones de contratos. Métanse eso en la cabeza, ese es su mercado laboral. Cada conflicto de interés es un arbitraje en potencia. ¿Qué hubiera sido si no se introduce esta fórmula? El Poder Judicial hubiera colapsado. ¿Qué nuevas salas? ¿Qué nuevos jueces? ¿Qué? Nada. Colapsado. ¿Ustedes creen que este Poder Judicial iba a soportar 6 millones de causas más? ¿Con el Estado atrás? ¿Con los miles de millones de dólares que están en juego? ¿Con las carreteras, con los puentes? Todos los días se levanta una pista y se tapa y se le echa asfalto. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros se han construido en este país en los últimos 10, 15, 20 años? Las transoceánicas, las concesiones. Y todos los días y en todas ellas hay conflictos. Y hay arbitrajes. Y hay árbitros. Entonces hay que conocer cómo funciona el asunto. Entonces, esta ley de contrataciones dice, oye, tienes que obligatoriamente introducir la cláusula arbitral. Esta cláusula arbitral va a ser clave en todos los procesos también. Y es más, miren en el supuesto que se pone, para que veamos cuál es la importancia de la cláusula arbitral, cuál es la importancia del proceso arbitral. Si en el convenio arbitral, incluido en el contrato, no se precisa que el arbitraje es institucional, ustedes saben que hay un arbitraje institucional que se hace en sedes arbitrales y hay un arbitraje ad hoc que se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? La controversia se resolverá mediante ad hoc. El arbitraje ad hoc será regulado por las directivas sobre la materia que para el efecto emita el OSCE. Si el contrato, ojo, revisen bien con detenimiento este artículo, si el contrato no incorpora un convenio arbitral, o sea, si el contrato que firman con el Estado no dice que el conflicto de interés se resuelve mediante convenio arbitral, se considerará incorporado. O sea que acá, fictamente, como dicen los abogados, se tendrá por puesto. No hay escape. De pleno derecho. Y entonces, la ley establece la cláusula tipo y dice: todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad o invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, porque ustedes saben también que hay un arbitraje de derecho y hay un arbitraje de conciencia.
y que como parte procesal es necesario saber también que nuestro país en materia arbitral es uno de los que más innovaba. Porque si se trata de un arbitraje de derecho, es obligatoriamente necesario que el presidente del tribunal arbitral o el árbitro único sean abogados. Pero si no, pueden ser otros profesionales, siendo arbitraje de derecho. Pueden haber ingenieros, le digo, tantos casos he arbitrado y he conocido tantas cosas que había un amigo ingeniero que era árbitro y que lo designaba, pero él quería ser presidente del tribunal arbitral, no estaba contento con ser árbitro, siguió, se inscribió a una universidad de las muchas que hay ahora y vino un día muy orondo y me dice: oye Martín, ya me puedes proponer como presidente, me acabo de titular de abogado. Entonces, esto lo pongo como anécdota, ¿no? Es más, cualquier abogado extranjero puede ser árbitro en Perú, no necesita revalidar, no necesita nada, de acuerdo a la ley, ¿ya? Para tener en cuenta. Acá está la cláusula, ¿ya? Y miren, este tema de la cláusula es tan importante que yo acabo de estar el día de ayer en un arbitraje, y para que vean ustedes cómo yo estoy tratando de explicar la parte teórica, la parte legal y también la parte práctica, la parte cotidiana, ¿no? Para tratar de que cambiemos de nuestro paradigma. El día jueves estuve en una audiencia arbitral y miren lo que me regalaron, esta bonita taza que todavía no la he inaugurado, pero que es como se viene marketeando el Centro de Arbitraje del Ministerio de Justicia, que tiene un centro de arbitraje que se llama Arbitra Perú, ¿ya? Y que por ahí pueden empezar inscribiéndose, los requisitos no son muchos, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene acá, doctora? ¿Qué tiene acá? Le digo, no, doctor, le estoy regalando la cláusula arbitral de nuestro centro. Ah, caramba, le digo yo. ¿Y qué dice la cláusula arbitral, no? Dice: toda desavenencia, litigio o controversia que surja de este contrato o acto jurídico será resuelto mediante arbitraje popular, de conformidad con los reglamentos del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú, a cuya administración, reglamentos y decisión se someten las partes de forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Entonces, cada vez que tome mi desayuno, voy a hacerlo pensando en Arbitra Perú. Pero, entonces lo que le digo, la importancia de la cláusula arbitral. Cuando uno tenga un caso de arbitraje, cuando uno lo propongan de árbitro, o cuando uno asuma la defensa en un proceso arbitral, les estoy precisando cuáles son las normas, cuáles son los dispositivos que hay que mirar y revisar, porque esto no lo van a encontrar en ningún libro que diga el proceso arbitral. Acá no hay ningún código procesal arbitral, y van a ver por qué, y vamos a ver por qué. Entonces, por eso es que tenemos que tener esta gama de conocimientos y de precisiones. Entonces, la ley de contrataciones con el Estado. Y acá entramos en un tema que es clave para los que deseen dedicarse a este tema. Si uno va al proceso administrativo y ve la ley 27444, si uno va a cualquier otro código adjetivo, código procesal, y toda normatividad que regule esto, va a encontrar esto que nos enseñaron desde el segundo ciclo en la universidad, que el Código Procesal Civil se aplica supletoriamente, y eso está en el propio Código Procesal, en el Código Civil, en
todas las normas y todos los textos procesales, teóricos que hay, señalan que cuando hay un vacío normativo de aplicación concreta, recurrimos al Código Procesal Civil. Bueno, acá les voy a leer algo que a veces no se encuentra, a veces, y voy a empezar por la parte final de las disposiciones complementarias, que quisiera que tomen nota. Esta disposición es clave en el proceso, ¿no? Es la 10ª, está escondidito al final de la ley de arbitraje, ¿no? Y que rompe los esquemas. Yo he visto armarse grandes discusiones en procesos arbitrales que después ha quedado un poco más que el abogado que no conoce, el abogado que no es acucioso, muy mal en el proceso, ¿no? Porque la 10ª dice prevalencia. Las disposiciones procesales de esta norma, o sea, de la Ley General de Arbitraje, respecto de cualquier actuación judicial, prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil. O sea, lo que me dice la norma arbitral es que, oye, olvídate del Código Procesal Civil, porque estas normas están por encima del Código Procesal Civil. Y las que prevalecen y las que vas a aplicar van a ser estas y no las del Código Procesal Civil. Entonces, esto es de suma importancia, de suma importancia. Y luego, ¿qué otras normas tenemos para aplicar? Después vamos a ver cómo se aplican los vacíos en el proceso arbitral, ¿no? Pero recordemos, lamentablemente no tengo una pizarra acá ni plumones para incidir en algunos aspectos, pero hay un asunto que es importante, ¿ya? Entonces, tenemos Constitución, Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071, Ley de Contrataciones y Ejecuciones con el Estado y su reglamento, ¿no? Y este tema que es clave, el tema de los centros arbitrales, los reglamentos de los centros de arbitraje, los reglamentos de los centros de arbitraje van a ser claves porque van a ser las otras normas que van a ser de aplicación en el arbitraje. ¿Ya? Entonces es importante saber, y deduzco que ustedes ya deben haber escuchado esto en alguna de las charlas de mis antecesores distinguidos, es el tema referente a que hay diferentes tipos de arbitraje. Hay el arbitraje internacional, arbitraje comercial, arbitraje en materia de inversiones, hay en arbitraje doméstico o nacional, arbitraje en materia de contratación con el Estado, arbitraje comercial. Hoy día, si uno quiere hacer una expropiación que antes duraba 20 años, 10 años, la hace en 2 meses porque hay arbitraje en materia de expropiaciones. El aeropuerto Jorge Chávez, que no se podía ampliar una segunda pista de aterrizaje porque estaba rodeada de propietarios que eran dueños de terrenos de cultivo y de otras fábricas ahí alrededor, estaban 20 años, 5 años, 10 años y no se podía resolver el tema porque iba al Poder Judicial. Salió la ley de arbitraje en materia de expropiaciones y soy actor, he sido partícipe en varios arbitrajes. En 2 meses se resolvió el problema. En 2 meses, con la ley de arbitraje en materia de expropiaciones, ¿no? Entonces, hay así una serie de... En materia de salud, hay también arbitraje, el tema, y se dan, bueno, y es otro tema. Pero hay un centro de conciliación y arbitraje de la Superintendencia de Prestadora de Salud. Hay el arbitraje en materia de consumo, todos los ámbitos del derecho. Se está expandiendo esto como una lata de aceite que se rompió y se esparce por todos lados. Y nos parece bien interesante, porque así se va a consolidar mejor el Poder Judicial.
Así vamos a poder resolver una serie de conflictos de una manera más rápida. Pero a esta división de arbitrajes que hay, también hay otra clasificación que nos dice que el arbitraje puede ser institucional o ad hoc, y seguro lo han escuchado, ¿no? El institucional es el que se desarrolla en determinados centros de arbitraje. Por ejemplo, algunos de los más importantes centros de arbitraje en Lima, el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la OCE, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú, el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros, el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados. Ahí nomás ya van 5 y podríamos hablar de otros más. Capeco también tiene un centro de arbitraje. Les informo, acá la inscripción en esto, para hacer, acá hay que desmistificar la cosa, ¿no? Y cada quien trata de rodearse de una cúpula o de rodearse de cosas. El arbitraje es de lo más simple que hay en el mundo, ¿ya? Para ser árbitro no necesita nada. Lo único que se necesita en el Perú es ser abogado y que lo designen. Y después inscríbanse en los centros. Y por supuesto capaciten, ¿no? Porque si voy a escoger un árbitro, algo tiene que saber, pues, ¿no? Me designará mi amigo, mi compadre una vez, pero si hago el ridículo, ya a la siguiente nadie me designa, por más que sea mi compadre, ¿no? Porque lo dejo mal. Pero hay que capacitarse, hay que venir a este tipo de cursos, hay que estudiar, hay que leer los textos, los libros, y se aprende en la cancha, en la cancha. Nadie juega fútbol en el jardín de su casa. Para jugar fútbol hay que salir, ponerse los chimpunes, el pantalón corto y jugar. Para jugar vóley también, la práctica. Un poco de teoría y la práctica. Y después inscribirse. Acá en el colegio, para ser árbitro, creo que cobran 60 soles. O sea, hay que identificar esta vaina, ¿no? ¿Se da cuenta? En la OCE son un poco más exigentes. Le dicen, oye, hacen un curso acá que vale tanto, que no sé qué, y aprueba el curso y no sé qué. Ya. El colegio de ingenieros lo hacen a pasar, abogados lo hacen pasar, como dicen, por el aro, ¿no? Sí, el curso que voy a editar acá el próximo mes y que vale, porque todos los demás no sirven para nada. Ah, me matriculo en un curso, pues 120 soles y ya estoy inscrito, ¿no? Y así. Y saber, acumular experiencia. Eso es lo que vale. Ser transparentes, ser honestos. Entonces, conocer los reglamentos. Cada centro tiene su reglamento. Les he traído acá algunos. Si se trata de un arbitraje internacional, que no es materia de esto, pero también yo creo que tiene que haber un mínimo conocimiento, hay el Centro de Resolución de Arbitraje del CIALI, del Banco Mundial. Bueno, entren a www.ciali y sale su reglamento, sale todo, lo bajan, lo imprimen y ya saben cómo se reúne un arbitraje. Le agregamos los que les he entregado, que son claves. Entonces, para resumir hasta acá, cuando quiera involucrarme en un arbitraje, cuando quiera ser árbitro, y si ustedes observan, lo que he tachado de manera importante es los honorarios arbitrales, que son muy confidenciales. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos la Constitución, artículo 62 y artículo 139. De ahí bajamos a la Ley General de Arbitraje 1071, decreto legislativo de 1071. De ahí bajamos a la Ley de Contrataciones y su reglamento, si se trata de contrataciones en materia del Estado, que son la gran mayoría. Eso que de acá, que la Cámara de Comercio, que los privados, no. Han tenido todos que dedicarse a arbitrar en materia de contratación con el Estado. Son 6 millones de contratos, ¿no? Los particulares acá se pelean muy poco, más se pelean con el Estado. Entonces, ley de contratación con el Estado. Luego de eso, tenemos los reglamentos de los centros de arbitraje. De los 5 más importantes que les he dicho, es fácil conseguirlo y ya quedó. Y luego vienen las actas, que es el otro gran tema que vamos a entrar, las actas, las actuaciones, como dicen los procesalistas,
¿no? Que son las más importantes, son esas que les he entregado. Y que también van a acabar con el mito. Como la instalación, todas son planchitas como contrato de adhesión. Simple. Cambien el nombre, las partes, los abogados y los árbitros. Y se convierten en expertos. ¿Se da cuenta? Y luego viene, dentro de esas, la solicitud de arbitraje, que es lo más simple. No es ni una demanda, yo pido, oye, yo tengo esta cláusula. Yo soy proveedor del Estado. Entregué lo que me pidieron y no me han pagado hasta ahora. Arbitraje. ¿Cómo hago la solicitud? Contrato un abogado. Yo mismo la puedo hacer, pero tienes que firmar un abogado, pues la defensa cautiva, ¿no? Entonces, pero el abogado tiene que ser, no se hagan faltas. Una página por ambos lados es la solicitud de arbitraje, ahí se las he entregado. Oye, soy de empresa fulana de tal, contraté en tal fecha, firmé el contrato, entregué la mercadería, no me pagaron, esta es la cláusula arbitral, este es mi árbitro. Solicito que se instale, señor miembro de la OCE, dependiendo qué institución hayamos señalado. Si es la O, se realiza en cualquier estudio de abogados, en cualquier atendiente a servicio de secretaría. Simple. Y se acabó. Acá va a ser el local. Acá, este señor va a ser el secretario. Ese es otro tema, el tema del secretario, ¿no? Y el tema de bajo qué norma se va a regular. Yo lo puedo hacer en mi estudio, como varias veces lo he hecho. Pero bajo las reglas y las normas de la Cámara de Comercio de Lima. Bajo las normas y las reglas del Colegio de Abogados. Hay que leerlo para ver cuál es la que más me conviene. ¿Ok? La otra acta clave es la de fijación de los puntos controvertidos. Después hay la audiencia de pruebas, los peritos, los testigos. Oigan, el día miércoles tuvimos, después de una tercera citación a audiencia, una audiencia de testigos. Es clave en el arbitraje. No es como en el Poder Judicial. Ni hablar. Para empezar, le digo, las audiencias hay una intermediación. Si bien es cierto que son privadas, hay una intermediación. Yo años he litigado en el Poder Judicial. Y la verdad es que me persino cada vez que voy, ¿no? Primero que me hacen hacer una cola enorme, ¿no? Nos maltratan. La verdad, yo lo digo, no sé, habrá acá algún juez, algún vocal, alguien que levante la mano. Nadie quiere levantar la mano. Bueno, pero así estuvieran acá. Mire, son servidores públicos. Y un servidor público está para servir, no para que lo sirvan. Uy, pero me hacen pasar la tortura china, ¿no? Y yo veo también a mis otros colegas y a todos, ¿no? Que haga la cola, que de 8 a 9, que cambien, que en la Corte Suprema yo puedo hablar antes de la vista de la causa, en la Suprema después de la vista de la causa, y hacen lo que le da la gana. Y cuando me dan los 5 minutos no tengo tiempo ni por exponer nada, lo estoy saludando y ella se está despidiendo. ¿No? Y eso que tengo buenos amigos, ¿sabes? Que antes de ser magistrados han sido abogados y amigos personales y todo, ¿no? Y un día voy a uno, me sorprendo de verlo de vocal supremo encargado, ¿no? Pero quiere hacer méritos, parece. Hago el uso de la palabra en la vista de la causa, entusiasmado, me froto las manos, porque digo, por lo menos me escuchará 10 minutos, pues, ¿no? Y si tengo la razón, me la dará. Así que voy, saco mi tarjeta, la entrego a la secretaría, dígale al doctor, un poco más digo su nombre, al doctor fulano de tal, que quiero hablar con él. ¿Qué número del expediente? Expediente tal. Yo dije, va a salir, pues, ¿no? Media hora. Y sale después la secretaria. Dice el doctor que no lo puede atender porque ya se dio la vista de la causa y que hay un memorando interno, el número 118, que dice que en la Corte Suprema solamente se puede hablar con los vocales hasta antes de la vista de la causa. Muchas gracias. El amigo. Y eso es el amigo, ¿no? Entonces, eso lo sufrimos todos, pues, todos los días. Todos los días.
En el arbitraje no se da eso, porque en el arbitraje priman otros criterios. Usted intermedia, usted puede conversar con los árbitros como quien conversa con el chino de la esquina. Y lo van a atender, y lo van a escuchar. Esta audiencia de testigos, 3 veces hemos citado al testigo, 3 veces. La primera nos dijeron que ya no trabajaba en la empresa que hizo la supervisión de la obra. La parte que ofrecía el testigo dijo que ella lo iba a citar. Lo citó y no pudo encontrarlo, la segunda. Y a la tercera ya le pusimos un apercibimiento de prescindir de la prueba. Y se presentó el testigo y no llegaba la parte que lo había ofrecido. Y se había olvidado de plantear el pliego interrogatorio. Entonces, ¿qué hubiera pasado en el Poder Judicial? Se acabó el asunto, ¿no? Chao, no me interesa el testigo ni las partes, ni me interesa que 3 veces haya estado tratando de... ¿no? Hay discrecionalidad de los árbitros. Hoy hemos estado citándolo 3 veces. Es importante su manifestación. No ha venido la parte que ha ofrecido el testigo, ha venido la otra parte. No hay pliego interrogatorio. Pero ya lo tenemos acá al hombre, un ingeniero. Vamos a interrogarlo. Vamos a interrogarlo. Como a la media hora llega la parte que yo he ofrecido, acá está el pliego interrogatorio, que doctor, disculpe usted. Pues traiga el pliego interrogatorio. ¿Qué es lo que le interesa? El objetivo. El de si contribuye o no a esclarecer a quienes vamos a resolver el tema. Hay que actuar así, a diferencia de un proceso que en realidad es a veces insoportable, ¿no? Pero se avanzó. Interrogó la parte, le hizo las preguntas, la otra parte le hizo preguntas, el tribunal hizo las preguntas del caso, todos contentos, todos muy bien, todos firmaron el acta. No hay que después generar que no estuvo la relación de preguntas, que llegó tarde y que el tribunal le permitió hablar. No, fírmese acá, acá está el acta. ¿De acuerdo? De acuerdo, se acabó. Avancemos en el proceso. Entonces, como digo, estas actas son claves, pero hay 2 que son importantes. La de instalación, no se olviden nunca. ¿Por qué digo que es instalación? Porque como acá no se aplica ningún código, entonces, ¿qué plazos vamos a establecer? Los que establezcamos ahí. Acá es donde viene la primacía de la autonomía y la voluntad de las partes. Se hace lo que las partes quieren en el proceso. No una, ¿no? Sino las 2. Porque hay algunos de principios de derecho que sí debemos aplicar, ¿no? El debido proceso. Hay que dar oportunidad a las partes. Yo no puedo amarrarme con una y a la otra no. Y eso da resultados increíbles. Generalmente en estas planchitas el plazo para demandar es de 10 o 15 días. Pero si las partes opinan que por diferentes razones quieren 5 más o 20, oiga, yo vengo desde Pucallpa. Yo pertenezco a un ministerio en que, oiga, señor, para hacer un papel me demoro 15 días, porque tiene que revisarlo acá, allá, el ministro, el viceministro, no sé quién. La otra parte está de acuerdo, aunque sean 20 serán, señor, para los 2. Más nos demoramos en que pídalo por escrito, que mándelo por allá y por acá. Las comunicaciones son por correo. El árbitro va solamente a 5 actuaciones, o a 6 o a 7. A las diligencias estas, a las audiencias estas. Y después todo es por correo. Los escritos de medio trámite. Oiga, se presentó la demanda, córrase traslado a la otra parte. Yo ni veo al secretario, ni veo a las partes. Le mando por correo, ok, conforme, de acuerdo, cita. Inmediatamente está citando, está escribiendo y mandando. Por correo. En la audiencia de instalación regularizo y firme. Principio de buena fe. Principio de buena fe. Fechas. 3 árbitros. Entonces, usted puede tal sitio. Voy a ver mi agenda. Sí, sí puedo a tal hora. Y el otro, no puede en la mañana, otro dice que en la tarde. En la tarde será.
notifique a las partes. El plazo para notificar en las partes está en la audiencia de instalación. El plazo para convenir está en el... Los honorarios, todo tiene su proceso. También están establecidos en el reglamento del centro y en el acta de instalación van a figurar cómo se paga. Acá no hay tutías. Hay que ser, y a la gente no le gusta hablar de honorarios, pero sí le gusta hablar de coima y de cuánto cobra el juez y cuánto cobra, ¿no? Oye, no, esto no es para mí, este es para el juez, este es para el secretario. No, ahí están. De acuerdo a una tabla que se establece en los reglamentos de todas las cámaras. Depende de la cuantía y la dificultad del proceso. Y para que todos estén contentos, los pagos son por adelantados. El 50% a la firma del acta de instalación, como usted comprenderá, los árbitros somos los más apurados, nos ponemos zapatillas, estamos listos para correr hasta el acta de instalación. Me cae la mitad de los honorarios. Es simple. Simple. Y la otra mitad antes del laudo. Yo no resuelvo esta causa hasta que no me cancele. Igual para el secretario. ¿Cuánto va un secretario? Yo estuve escuchando que me paraban los pelos una vez, ¿no? Tampoco, ahí también ocurre la confidencialidad, pues, ¿no? Una exministra decía, ¡ay, este es un escándalo! Los secretarios quieren ganar igual que los árbitros. Oye, ¿y cuáles fueron tus honorarios? ¿Ah? Bueno, esta causa era difícil, comprometí la cantidad muy... De acuerdo al honorario de la Cámara, eran $150.000. ¿Ya? La mitad por adelantado y la mitad antes del laudo. Y el secretario, un poco menos, 40%. Bueno, parece que trabaja. Los árbitros, vemos el problema de fondo y todo lo demás, pero el encargado de dirigir, de citar, de notificar, es el secretario. Entonces, acá todos van. Pero hay que trabajarlo con eficiencia. No todos los casos son así, pues, ¿no? Ese es cuando uno se saca, como decir, la finca, pues, ¿no? Después son normales, ¿no? Pero bueno, y esto está ahí, a disposición. Acá no hay que yo soy el juez de turno, ni que yo soy el juez natural, entonces me caen en 50.000 casos, ¿no? No, de acuerdo a su capacidad profesional, a su honestidad. Oye, ¿usted cree que lo van a nombrar si usted agarra y en lugar de fallar a favor de A, falla a favor de B porque recibe por acá? De todo hay, pues, ¿no? Esto tampoco es un paraíso terrenal, ¿no? Pero hay determinadas normas y determinadas pautas. Entonces, el acta de instalación es clave. Ahí está la reconvención. ¿Usted cree que yo voy a reconvenir por gusto? Yo reconvengo si tengo la razón, porque si no se van a duplicar mis honorarios. Así está establecido en todos los centros, en todos los reglamentos. Acá debiéramos tener esta reunión y otra después, vean los reglamentos y todo lo demás para volver a conversar. Pero una reconvención cuesta. Si en un arbitraje los honorarios son de 50.000 soles y yo reconvengo uno reconviene por lo que le da gana, ¿no? Ustedes no han visto, ¿no? Reconvengo por el doble, el triple, el cuádruple. De acá tiene que pensarlo 2 veces, porque los honorarios se van a triplicar o cuadruplicar de acuerdo a la reconvención también. Y usted cree que no surte efecto, eso es mentira, pero surte efecto. Generalmente en los casos que he visto y muchos, las reconvenciones tienen algo de razón. No son reconvenciones por reconvenir. ¿Por qué? Porque hay este tema. ¿Qué otra cosa más hay acá en este tema de las actas de instalación? Si ustedes observan, están todas las reglas. Las de recusación, todo lo que han escuchado del doctor Paolo del Águila, todo va a estar acá. Confidencialidad, audiencias y decisiones, ¿no? Léenla, es interesante. Y además, uno puede agregar. Usted puede modificar el código procesal en un caso y decirle, no, oiga, esta norma no está muy bien. ¿Ah? Allá. Entonces lo vamos a resolver diciéndole a los señores que han votaado que les alcance. ¿Ya? Pero la intención ha sido esa, que ustedes tengan una idea de cómo opera y cuáles son las herramientas procesales. Entonces, para
pasar a las actuaciones arbitrales, ¿ya? Porque parece mentira, pero el tiempo nos está ganando. Estos son los instrumentos que ustedes tienen como parte del proceso. Hay que cambiar el paradigma. Hay que cambiar el paradigma. El arbitraje para mí es un proceso basado mucho en la buena fe, en la comunicación entre las partes y entre el tribunal arbitral, y sobre todo en que no se pueden hacer las cosas si es que no esta es de conocimiento de ambas partes, ¿no? Que quiero modificar el plazo, si las dos partes están de acuerdo, ok. Si no se ponen de acuerdo, el tribunal prevalece, será pues 15 días, se acabó el asunto, y nadie tiene por qué decir nada. Y así los plazos, las notificaciones, los lugares, las horas de notificación. Miren, he visto cientos de arbitrajes y hasta ahora nunca he tenido un problema como el que se nos pasa a diario en el Poder Judicial, que me cambian la dirección, que va el notario, que no estoy, y nada. Todo sin ningún problema en estos aspectos procesales, ¿ya? Y hay diferentes tipos de pequeños procesos que se dan. Es un proceso para nombrar el árbitro, como habrán visto ustedes, con Paolo también, ¿no es cierto? Hay ahí un pequeño proceso para nombrar el árbitro. Para iniciar el proceso arbitral hay otro pequeño proceso. Luego vienen las actas, ¿ya? Si quiero recusar un árbitro, hay también su forma, su manera, ¿no? Otro tema, ahí en ese tema de la regulación en ese punto. Mientras que las cosas sean más transparentes, mejor. La gente ya es un problema de las partes, ¿no? Oye, como y ese árbitro lo han recusado 20 veces y tú lo sigues nombrando de árbitro. Pero, oye, ¿cómo sabes que lo han recusado? Bien fácil. Entren a la página web de la OCE y ahí van a encontrar la lista de todos los árbitros recusados y las razones por las cuales han sido recusados y si procedió o no procedió la recusación. Entonces ya sé quiénes son los árbitros pues recusados, ¿no? Entonces, quiero ver cómo falla. Si falla a favor del compadre que lo nombró, ahí salen en materia de contratación con el Estado, ojo, en materia de contratación con el Estado, que son la mayor parte del mensaje, ahí están todos los laudos colgados. Y se van a encontrar con sorpresas de todo tipo, ¿no? Como un profesor que me enseñó derechos reales en la universidad y que decía esto, y el derecho constitucional, mira lo que ha fallado. ¿Ya? Entonces, si yo designo a alguien que no actúa correctamente, ya será por desidia, ¿no? Desidia. Bueno, entonces con esta parte terminamos con los instrumentos que ustedes tienen que manejar. Como comprenderán, en una hora es bien difícil para mí o para cualquiera explicar cada uno de todos los casos, pero creo que lo fundamental es motivarlos, darles los instrumentos, transmitirles las experiencias y que ustedes entren en el tema, que es sencillo. Vamos a ver, he tratado de resumir uno de los tantos procesos, el proceso de las actuaciones arbitrales centrales que hay en la ley de contrataciones, ¿ya? Que son la que norma y la que puede regular la mayor parte. El inicio del arbitraje lo van a encontrar en el artículo 33 de la ley de arbitraje, que es lo que hemos dicho que es un instrumento importante para nosotros. Las actuaciones arbitrales, el proceso arbitral, salvo que las partes pacten otra cosa, recordemos que acá entra ya la autonomía y la voluntad de las partes, se inicia con la solicitud arbitral. Les he entregado un modelo, practiquen, armen solicitudes y están en condiciones de asesorar a cualquier empresa o a cualquier ciudadano que quiera iniciar un proceso arbitral. ¿Cómo se constituye el tribunal arbitral? Es también un pequeño proceso. Según el artículo 27 de la ley, el tribunal se considera válidamente constituido desde la aceptación del árbitro único o del último de los árbitros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la jurisdicción arbitral ya está habilitada por el artículo 139 de la Constitución. Yo acepto ser árbitro y estoy dando pasos, si soy árbitro único, al proceso arbitral. Y comienzo a tener jurisdicción propia.
Nadie me la puede cuestionar una vez que se ha aceptado y que se ha iniciado el proceso, ¿no? Y en el caso de que sean 3 árbitros, que saben ustedes que una de las partes, si es en materia de contratación, el Estado nombra a su árbitro, el consorcio nombra el suyo, entre los dos se ponen de acuerdo y nombran al presidente del tribunal. Una vez que el presidente del tribunal acepta, cogemos el caso y tenemos jurisdicción. Y nadie me la puede quitar. Quien resuelve sobre si un árbitro está mal designado, sobre si el conflicto de interés se debe someter a arbitraje o no, es el tribunal. Hay un principio que deben haberlo también escuchado, el principio de competes competes. Es decir, yo soy competente, ya me nombraste, ya me aceptó la otra parte, olvídate, acá no entra ni la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional, no entra nadie. Porque la Constitución me da facultades y me faculta. Y ahora nosotros vamos a resolver el conflicto porque así lo han decidido las partes. Fin del arbitraje. ¿Cuándo acaba el arbitraje? Según el artículo 60 de la ley, las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal cesará en sus funciones con el laudo por el que resuelve definitivamente la controversia. O sea, el laudo da por concluido el arbitraje y habrá que ejecutarlo. ¿Ya? Libertad de regulación de las actuaciones, artículo 34. Otro artículo clave, subrayo en artículo 34. Las partes tienen la posibilidad de poner las reglas que consideren pertinentes a su arbitraje, a diferencia del proceso común en que las reglas van a estar establecidas en los códigos, en la normatividad y en el derecho positivo. Acá no. Acá son las partes las que expresan, las que ponen las reglas en esa acta de instalación que les he dicho. Los propios árbitros también establecen las reglas y en caso contrario se va a la ley de arbitraje. Luego habíamos hablado acerca de cuando hay vacíos, qué es lo que pasa, ¿no? Si no existe norma aplicable en dicho cuerpo normativo, el tribunal podrá recurrir a su criterio a los usos y costumbres en materia arbitral, procediendo a dictar reglas complementarias para desarrollar las actuaciones arbitrales, artículo 40, y el Código Procesal Civil no es de aplicación supletoria. O sea, no hay que un abogado viene, oiga, aplique supletoriamente el código acá en la notificación que dice que si no se encuentra a esta persona, se le notifica por cedulón, se publica en el periódico, etc. Eso es de otro mundo. Se notificará como dice y resuelve el tribunal. Representación. Artículo 37. Las partes podrán comparecer ante el tribunal de manera personal, las personas naturales o representadas por abogado o cualquier otra persona con autorización por escrito. Oye, acá este es un tema de tal naturaleza que mi chofer sabe más porque él estuvo en el accidente, él estuvo en el choque, él estuvo en el tema de responsabilidad que se está discutiendo. Acredito a mi chofer. Y mi chofer, sin ser abogado, va. Es una diferencia importante. Estoy extremando para que tratemos de entender el tema, ¿no es cierto? No hay restricción para la intervención de abogados extranjeros, no se necesita convalidar título, puedo traer un abogado de Nueva York, de Francia, de España, de Colombia, para que me defiendan la causa. Actos postulatorios. Cualquier disposición referida a la demanda se aplicará también a la reconvención. Las pretensiones de la demanda y o reconvención de las variaciones que se pudieran presentar deberán estar dentro de los alcances del convenio arbitral. No se puede disponer de consolidación de arbitraje o disponer la realización de asambleas conjuntas, salvo pacto en contrario, salvo que así se haya acordado y así se haya dispuesto en el acta de instalación. Pruebas y peritos. Esto es bien importante, lo de las pruebas y peritos. Artículos 43 y 44.
el tribunal arbitral tiene la facultad exclusiva de determinar la admisión, pertenencia, actuación y valor de las pruebas. O sea, el tribunal arbitral finalmente es el que decide sobre las pruebas. He tenido casos en los cuales el tribunal, cerrada la etapa probatoria, ha decidido reabrirla, porque estas pruebas iban a contribuir con un mejor resolver del proceso. El tribunal arbitral puede ordenar en cualquier momento la presentación o actuación de las pruebas que estime necesarias, lo que le decía hace un momento. Si el tribunal arbitral encuentra que estamos próximos a laudar, incluso he visto casos en el plazo para laudar, puede suspender el plazo y hacer actuar la prueba, si es que ésta va a generar convicción en el tribunal. Está facultado para prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas y no actuadas, lo que le decía el caso que he tenido hace una semana, que se citó por tercera vez al perito y que finalmente llegó, pero si no hubiera llegado, en aplicación de esto, el tribunal hubiera prescindido de la prueba. ¿Y por qué tener indefinidamente un proceso abierto? ¿Por qué tener indefinidamente un plazo para laudar? Porque un perito o porque un testigo no se presenta. Entonces es facultad de decir, bueno, lo hemos citado 1, 2, 3 veces, no ha venido, chao prueba. Sin ella laudaremos. El tribunal arbitral puede disponer de la actuación de pericias de parte o oficio. Acá generalmente son muchos casos que tienen que ver con algunos aspectos técnicos. Y acá es donde hay todo un debate acerca del tema de los abogados, ¿no? Y que es de otros profesionales, pues como los ingenieros y como otros, ¿no? Los ingenieros están vinculados al arbitraje por el caso de los peritos, porque en materia de contratación con el Estado hay también mucho tema que tiene que ver con carreteras, con problemas técnicos, problemas de bicapa, o sea, de asfalto, problemas de plazos para concluir la obra, el tema de canteras, una serie de aspectos técnicos que efectivamente no son materia nuestra, propiamente dicho. Pero con la práctica uno aprende, uno va a cursos, así como hay ingenieros que vienen a estudiar acá el tema arbitral, hay abogados y recomiendo ir a los cursos que organiza el Colegio de Ingenieros en materia de contratación con el Estado. Los hacen desde otra perspectiva, diferente al que hacemos nosotros acá. Acá nosotros hacemos cursos, por ejemplo, de contratación con el Estado apegados a la parte legislativa, a los artículos, al derecho. Los ingenieros lo hacen apegados a la parte técnica, ¿no? Y eso nos interesa. Entonces, ese es un mito, porque uno se puede especializar y uno no puede convertirse en abogado, en ingeniero, pero puede tener conocimientos en materia de contratación, sobre todo en carreteras, en puentes, en canales de irrigación, en otro tipo de obras materiales de ese tipo, ¿no? Y siempre tenemos nosotros una competencia fuerte, digo yo, ¿no? A cada rato me choco con contadores que creen que son tributaristas, ¿no? O con ingenieros que creen que son abogados porque pueden arbitrar, ¿no? Entonces, el tema es, si uno toma en serio las cosas y si uno se especializa, no se convierte en ingeniero. A mí jamás se me hubiera ocurrido, como a mi amigo, ponerme a estudiar ingeniería a esta altura de mi vida, ¿no? Pero sí tener un conocimiento, seguir algunos cursos y entonces especializarse, ¿no? Si ya estoy especializado en materia de contratación con el Estado, no me voy a ir a meter en otros temas, materias de electricidad, por ejemplo, ¿no? En materia de electricidad, en materia de energía. Ustedes no tienen ni idea de cómo se ha ido difundiendo esto del arbitraje. El tema es conocer en principio las reglas generales del arbitraje, tener un mínimo de experiencia y luego irse especializando, ¿no? Pero esto es así. Y para niveles ya de alta especialización están los peritos. Un ingeniero, un electricista, un especialista en energía y dos, la posibilidad de ir a ver en el lugar de los hechos. Y todo tiene su riesgo. Hay un amigo que ustedes lo deben conocer, el doctor Casina, Hugo Casina, que es una persona vinculada al CIMA, y que entonces estábamos con él de árbitros en un caso y tuvimos que hacer una inspección ocular en la selva, en la zona esta norte, que hay una carretera transoceánica que se está haciendo. Bueno, y si
yo no soy tan joven, él puede ser mi papá, digamos, ¿no? Los abogados trabajamos hasta que nos sacan del estudio. Bueno, y se fue al río. El doctor Casina se fue al río, pero tuvo suerte. Uno de los remeros, uno de los que iba ahí, lo agarró así literalmente de los pelos y lo sacó. Bueno, ya cuando le hablan de peritajes y citas, inspecciones oculares y sitios así medio raros, el doctor Casina dice, disculpen, pero yo tengo otra cosa que hacer con mis nietos. Pero ese es el tema. O sea, el tribunal puede disponer de la actuación de pericias de parte, o sea, pedidas por el propio tribunal, o de oficio por el propio tribunal, y de parte porque alguna de las partes las ofrece, ¿no? Y acá funciona mucho, estimados amigos, el sentido común, ¿no? La colaboración judicial, artículo 45. Puede, a solicitud del tribunal, requerirse la asistencia judicial para actuación de determinadas pruebas, ¿no? Y a algunas otras instituciones también, ¿no? El tema los análisis grafológicos, el tema de este tipo de investigaciones que a veces hace la policía o que el Poder Judicial tiene sus especialidades, el tribunal puede solicitar. El tribunal es un par del Poder Judicial, no tiene por qué verse como enemigo a los mismos. Al comienzo hubo mucho de eso, hoy día hay un respeto por los tribunales, ¿no? Que tienen hasta facultades de inscripción. Los laudos los puede inscribir uno en registros públicos, ¿no? Y el contenido de los laudos no puede ser materia de discusión por ningún funcionario de los registros públicos, ni por un registrador, ni por orden de juez. Yo tengo un caso en que la persona que se concluyó el proceso, se acabó con el laudo, todavía está en ejecución, y hay un fiscal que todos los días nos manda para que le enviemos el expediente. Hoy un momentito. El proceso judicial es reservado. El proceso judicial es confidencial. Y nos mandan artículos todos y nosotros le respondemos. Ya parece que ya entendieron el tema, ¿no? Parece que ya entendieron el tema. La autoridad judicial solo podrá negarse a prestar su colaboración cuando la prueba sea manifiestamente contraria al orden público o a las leyes prohibitivas de manera expresa. Este tema de las medidas cautelares es un tema también muy interesante, es un proceso que meritaría toda una hora y media también con ustedes. El Perú es un país que ha avanzado bastante en este tema. Son poquísimos los países en que los tribunales tienen facultades ejecutivas, diría yo, en el tema de medidas cautelares. Y desde mi punto de vista, la ley faculta a los tribunales por encima del Poder Judicial a efectos de la ejecución y la aplicación de las medidas cautelares. Miren ustedes, eso está regulado en el artículo 47 y 48. El artículo 47 establece un régimen particular para el otorgamiento de medidas cautelares con diferencias notorias al régimen cautelar establecido en el Código Procesal Civil. Son dos cosas totalmente distintas. Un primer elemento a decir es que alguien que quiera recurrir al proceso arbitral puede, antes de iniciar el arbitraje, interponer una medida cautelar en el Poder Judicial, ¿ya? Pero tiene la obligación de un plazo de 10 días de interpuesta o de otorgada de presentar su denuncia o su demanda arbitral. Ojo. Entonces, la norma dice, oye, sí, tú, la medida cautelar, fuera de proceso, preséntala en el Poder Judicial. Pero esta no vas a ser vivo, pues, ¿no? No vas a conseguirte un compadre que te la dé y después vas a mantenerte indefinidamente y la otra parte va a ser afectada, ¿no? Ya te conseguiste tu amigo, ya te conseguiste tu primo, ya te dio la medida cautelar y ahora indefinidamente vas a... No, tienes 10 días para interponer la demanda arbitral. También la medida cautelar puede ser interpuesta dentro del proceso arbitral. O sea, ya, yo no quiero presentarla fuera del proceso en el Poder Judicial, la presento al interior del proceso arbitral. Antes no se podía. Siempre tenía que ser judicial. La autoridad judicial puede dictar medidas cautelares, pero antes de la constitución del tribunal arbitral.
lo cual no implica una renuncia al arbitraje. Sin embargo, ejecutada la medida cautelar, la parte beneficiada deberá iniciar el arbitraje en un plazo no menor de 10 días hábiles, debiendo constituirse el tribunal arbitral en un plazo no mayor de 90 días hábiles dictada la medida. Si no se cumplen estos dos requisitos, la medida cautelar caduca de pleno derecho. Termina la medida cautelar. Constituido el tribunal arbitral, este podrá tomar competencia sobre la medida cautelar en sede judicial a pedido de alguna de las partes. Hoy ya está una medida cautelar en proceso en el Poder Judicial, se instaló ya el tribunal arbitral, una de las partes dice, oiga, tribunal arbitral, quiero que usted vea lo de la medida cautelar. Inmediatamente toma jurisdicción el tribunal arbitral, sin duda ni murmuración, y el Poder Judicial no tiene razón alguna para seguir administrando y para seguir viendo la medida cautelar, bajo responsabilidad, bajo responsabilidad. El tribunal arbitral puede variar, puede enmendarle la plana al Poder Judicial. Una vez que toma la medida cautelar, la puede variar, sustituir, o sea, cambiar por otra, o dejar sin efecto la medida cautelar dictada en sede judicial, según lo considere pertinente. Miren todo el poder que tiene. No hay que acá ya decidió el Poder Judicial y usted, señor árbitro o señor tribunal arbitral, mantenga la medida cautelar hasta que ésta cumpla sus objetivos o hasta que se resuelva el laudo, con el laudo. No. El tribunal arbitral o el árbitro único tiene facultades para sustituir, para cambiar, para variar, para dejar sin efecto la medida cautelar. El tribunal arbitral está facultado para ejecutar la medida cautelar, salvo que considere necesario y conveniente la asistencia y la fuerza pública. Frente a este último caso, ante incumplimiento de la cautelar, será la parte interesada quien acudirá. Ojo, prácticamente, miren, prácticamente se le está dando facultades coercitivas a los árbitros, o al árbitro único o al tribunal, cosa que no ocurre así nomás en ninguna parte del mundo. O sea, lo que la norma le está diciendo es, oye, tú puedes también recurrir al auxilio de la fuerza pública, como que así ha ocurrido. He tenido casos de desalojos, ¿ya? Miren, ¿cuánto dura un desalojo en el Poder Judicial? Por falta de pago, por ejemplo, aproximadamente. 6 meses, 8 meses, un año y medio, ¿no? Hay algunos abogados que son especialistas en irse de más de 2 años incluso, ¿no? Bueno, en sede arbitral, en 2 meses usted tiene el desalojo, usted tiene el auto y el desalojo. Y ahora inscribe la demanda, el auto en el registro público y pide la ayuda de la fuerza pública en 2 meses. Obviamente que hay una ventaja. Obviamente lo que está ocurriendo ahora, es que muchos bancos en este tema del auge de la construcción ya no están poniendo esa cláusula bajo raíces, y en caso de desavenencia, de conflictos, la dirección a la que me someto es la que figura en el introito de esto y me someto a los jueces, no. Ya eso está desapareciendo. Ya el sometimiento es a centros de arbitraje. Cuando ustedes pidan su préstamo hipotecario, el sometimiento va a ser a centro de arbitraje, ya no a Poder Judicial. Porque saben que ahí se demoran hasta las calendas griegas. Porque es un conflicto de interés que se debe resolver rápido. Bueno, usted se comprometió a pagar, no me paga. Si no paga, usted sale. Año y medio, 2 años, ¿por qué? Y entonces las cosas comienzan a cambiar. Y acá lo de las medidas cautelares juega su papel. Otro tema que sería esta materia de escrutinio, otra original más, es el tema de que este es un proceso sin doble instancia, ¿no? Acá, como les deben haber explicado mis antecesores en el curso, solamente cabe el recurso de reconsideración sobre las decisiones del tribunal. Acá no hay apelaciones, ¿no? Y finalmente, sobre el laudo, hay el recurso de nulidad, ¿no? Y algunos otros recursos, pero que no son una doble instancia. Y es un tema a discutir, la verdad, ¿no? Es un tema a discutir sobre si en todo proceso, efectivamente, qué tan bueno es el tema de la doble instancia. Hay otro, en materia electoral hay una sola instancia, y en materia del Consejo Nacional de Magistratura, en la ratificación de los jueces y eso,
también hay solamente una instancia, ¿no? Pero en fin, acá, sin embargo, funciona la reconciliación y funciona la anulación. Pero además hay que recordar que hay una instancia, pero que las partes se someten a eso. O sea, al empezar el proceso, las partes se someten a eso. Aceptan que solamente va a haber una sola instancia. Y que las causales de anulación van a ser expresamente las causales que constan en la ley de arbitraje. Sin embargo, para los casos en que un tribunal arbitral, y los haya, porque acá no estoy hablando yo del paraíso, ni este es un camino lleno de rosas, ¿no? Y en todo caso se da de rosas con espinas. Miren, el Tribunal Constitucional dice que cabe la acción de amparo, ojo, porque es otro proceso que tendríamos que ver, acción de amparo contra laudos arbitrales, así como hay acción de amparo contra resoluciones judiciales, ¿no es cierto? Siempre y cuando haya vulneración al debido proceso, y esa es una ventana por la cual entramos hasta los que estamos en exceso de peso, pero entramos y se discute el tema, porque no hay ninguna otra razón por la cual el Poder Judicial, en la anulación que se interpone, ni el Tribunal Constitucional puedan revisar el fondo de lo resuelto en el laudo por el tribunal. ¿Ya? La reconciliación no suspende la decisión cuestionada. La transacción. Bueno, todo es posible en el arbitraje hasta antes del laudo. Todo es posible en el arbitraje hasta antes del laudo. Después ya no. Después tiene el recurso de anulación como posibilidad de las partes de llegar a un acuerdo. Si las partes llegan a un acuerdo antes del laudo, el tribunal lo homologa, lo transforma en laudo, en otras palabras, ¿no? Y resuelto el conflicto. La confidencialidad. Todo este proceso, como diríamos en un comienzo, está sujeto a la confidencialidad. Acá las partes se someten a ese principio de confidencialidad, el secretario y los árbitros. Acá no hay nada que yo voy y que aparezco pues en el programa este del ojo y que por acá y que mire que yo soy el presidente del tribunal arbitral. Nunca más sería. El principio es que las partes aceptan que se someten a este principio para que las cosas se desarrollen adecuadamente, a diferencia en el Poder Judicial, que hay publicidad, acá hay confidencialidad. ¿Hasta cuándo es la confidencialidad? Eso es lo importante. La confidencialidad es hasta el momento en que se emite el laudo. Después de ahí para adelante, en mi opinión, acaba la confidencialidad. La ley da un plazo de 5 días, tratándose de contrataciones con el Estado, para que el tribunal les envíe el laudo y ellos publiquen el laudo. Ese aspecto me parece a mí un aspecto importante. Voy a conocer quiénes son los árbitros, voy a conocer cuáles son sus motivaciones, voy a conocer qué tan imparciales son o no. Y ese, en materia de contratación con el Estado, me parece una decisión importante. Al final, doctor, para terminar. Ya les he señalado el tema, y entonces, colorín colorado, este cuento terminado. Yo les agradezco mucho por su presencia. Creo haberles explicado o tratado de resumir en este corto tiempo algunos aspectos importantes, cuáles son los instrumentos que ustedes tienen que manejar para llevar adelante un proceso arbitral, para que este, que es un medio alternativo de resolución de conflictos, sea un medio que contribuya, que ayude a resolver los problemas en este país, para que este medio de resolución de conflictos sea también un escenario en el cual puedan intervenir los abogados a todo nivel, como árbitros, como defensores de las partes en los procesos arbitrales,
y para que podamos contribuir con cambiar un poco la administración de justicia que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias.